Descubriendo. Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya son las 8 de la noche en punto, en vivo y en directo, transmitiendo a través de nuestro canal en YouTube y también estamos ya conectados en línea a través de la emisora Radio Cultural Planeta Conciencia. Aquí en Descubriendo, donde se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Y hoy vamos a hablar del maná. ¿Es realmente o fue realmente el maná el pan del cielo? Esa es la pregunta o el cuestionamiento de este tema. Saludo a mis compañeros. Alin, ¿cómo estás? Hola Neil, un saludo para ti, para Juan, para toda la gente que ya está conectada con nosotros para tocar el tema del maná, no el grupo musical, sino, sino el pan del cielo, ¿no? Como se llama. Así que bueno, estaremos conversando de esto y esperamos todos sus mensajes. Bienvenidos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Neil, un saludo para Salín y para todas las personas que ya se encuentran reportando sintonía. Y bueno, aquí vamos a estar compartiendo con ustedes en este tiempo este gran tema. Siempre los temas bíblicos a nosotros como que nos inspira, muchachos. Sí, bastante. Porque son muy controversiales, ¿no? Pero bueno, la idea es que lo toquemos y ustedes en su casa puedan también complementarlo y también puedan adquirir otro tipo de información para llegar pues a la conclusión propia de cada uno. Bueno, ya saben que el chat está abierto para que nos hagan sus comentarios, sus reportes de sintonía y sobre todo preguntas e inquietudes que también tengan sobre la temática del maná. ¿Fue el maná realmente el pan que descendió del cielo? Bueno, vamos a compartir la pequeña investigación que hemos realizado en la mesa de trabajo para todos ustedes. Además, recuerden que también si tienen conocimientos sobre la temática, allí está el chat para que nos escriban. Vamos a empezar con las definiciones de lo que es el maná. Definiciones elementales que se encuentran fácilmente cuando comenzamos la búsqueda, muchachos. Sí, según el libro del Éxodo, el maná era el pan enviado por Dios a los israelitas todos los días durante los 40 años que estos deambularon por el desierto. Los israelitas lo llamaron así al expresar ¿qué es esto? Lo recibían todos los días, menos el séptimo, el sábado, por lo cual debían recolectar doble ración el sexto día, es decir, 2 gómeres para cada uno. También se encuentran referencias en midrashes judíos de que el maná tenía el sabor y la apariencia de aquello que uno más deseaba. Según la Biblia, el maná tenía un aspecto similar al cilantro blanco y su sabor parecido a hojuelas con miel. En el Arca de la Alianza se conservaba una muestra de dicho alimento. El maná también se menciona en las azoras del Corán, la vaquilla, los saltos en las que se caracteriza el maná como uno de los milagros con los cuales Dios favoreció a los israelitas. En el libro bíblico del Éxodo se relata que el maná aparecía cada noche y cada mañana después de que el rocío hubiera desaparecido y que éste debía ser recogido antes de que el calor del sol lo derritiera. Según Números, llegaba con el rocío por la noche. Se describe al maná como una especie de semilla similar a la del coriandro. Ese dato es importante, llegaba con el rocío de la noche. Sí. Del coriandro, que era como un color blanco, que tras ser molida y horneada se parecía a las obleas con miel, aunque en Números se describe del mismo color de la mirra india y añade que algunas de las tortas sabían a tortas aceitadas. Los exégetas creen que estas diferencias se deben a que el Éxodo es un texto yavista, mientras que el de Números es una fuente sacerdotal. El Talmud babilónico explica que las diferencias en la descripción se deben a que su gusto variaba según quien lo tomaba: miel para los niños, aceitunas para los jóvenes, pan para los mayores. La literatura rabínica clásica soluciona la cuestión de si el maná caía antes o después del rocío, explicando que lo hacía entre 2 capas de humedad. Esto es lo que se describe por lo general acerca del maná. Durante 40 años, dice la historia bíblica, que el pueblo de Israel se alimentó en ese tiempo que duraron vagando por el desierto antes de llegar a tierra prometida. Y el maná tenía una condición
de que, bueno, podía suplir todo el alimento que necesitaba un ser humano en el diario, ¿no? Nosotros por lo general comemos 3 veces con distintos nutrientes, distintas cargas calóricas, energéticas, y el maná al parecer podía suplir todo eso. Claro, entonces por eso se consideraba que era un alimento divino, ¿no? Claro, sagrado, de claro. Dios. Entonces el marco de acontecimientos que donde se mostró todo esto fue en el transcurrir, en el Éxodo, ¿no? Sí, en el Lo Éxodo, que es sí. la parte del documento bíblico que explica cuando los judíos salieron del, entre comillas, cautiverio en Egipto y se desplazaban para la tierra prometida. Allí duraron 40 años, que además fue una estrategia también Claro. utilizada por Yahvé, el falso Dios, para hacer una depuración de la generación, para que a la tierra prometida pues no pasasen o no llegaran los más viejos. 40 años. Y en esa situación hubo un momento crítico que narra el Éxodo, voy a leerlo, ¿no? Está en Éxodo 16:3, pongamos en el marco, contexto de lo que claro. estaba sucediendo. Éxodo 16:3 dice lo siguiente: ojalá, dicen los judíos, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Entonces los tipos ya estaban furiosos, furiosos claro, ya con Moisés, ¿no? ya cuando el hambre llama, ya el contexto Claro. cambia, ¿no? Ya Claro, todo ya cambia. empiezan. Y claro, ellos eran un pueblo normal, donde comían de una manera normal, y viene alguien y se los lleva al desierto a dar vueltas 40 años, no. Iban a ocurrir problemas con en ese aspecto, ¿no? Los israelitas se quejaron en varias ocasiones, ¿no? Por la situación que estaban viviendo en el desierto, se rebelaron varias veces. Tú decías algo importante, la estrategia de Yahvé consistía en que ese pueblo que salió inicialmente de Egipto pasaran generaciones, para que los más... Una generación, por lo menos. Una generación, sí. Pasara de una generación a la otra, los más viejos falleciesen, incluso en varias ocasiones hubo matanzas para que ese proceso fuese más rápido. Entonces las nuevas generaciones ya no traían el legado anterior de cuando estaban en Egipto, sino ya traían la doctrina del tiempo que habitaron en el desierto, esa doctrina que impartió Yahvé a través de O Moisés. sea, porque ahí se iba a entregar la ley, ¿no? Exacto. Entonces, esto generó un cambio en esa generación, no solamente físico, sino no solamente mental, sino genético, porque ese pueblo se acostumbró a la forma en que su Dios pues les enseñaba, ¿no? Y cómo los trataba y cómo era y todo aquello. Entonces, el pueblo que entró al desierto fue distinto al que salió. Correcto. O sea, ahí hubo un proceso de plan de Yahvé interesante para comprender todo lo que ocurrió después, ¿no? Porque después, bueno, ya lo que hubo fueron matanzas, ¿no? Nosotros Como lo por hablábamos los reyes. en un programa, no recuerdo cuál fue el nombre que le pusimos a ese programa, pero sí la estrategia que utilizó y lo que significan los 40 años en el desierto, dándole vueltas a un pueblo que después le sirve como punta de ancla para todo el plan que desde allí se desprende, ¿no? La entrega de la ley y todas estas leyes mosaicas que empezaron a circular en aquella época. Pues qué mejor o dónde mejor hacer este proceso que un pueblo sumiso y que ya tiene unas condiciones previas para que, como bien lo decía Salim, porque eso también es importante, genéticamente estén acondicionados para todo ese proceso. Entonces, y allí como factor principal, obviamente, la alimentación, y es el tema que estamos tocando hoy. Bueno, entonces ya bajo esa queja, nos salimos o nos sacaste de Egipto, donde ya estábamos comiendo hasta la saciedad. Ahí se revela de que no la estaban pasando tan mal. No la estaban pasando tan mal. En Egipto, sí. No. No la estaban pasando tan mal. En esa reclamación por lo menos lo dejan ver. Y allí es donde aparece pues el ofrecimiento de evidentemente su deidad, porque aquí hay recuerden que ese es un plan del Dios de los judíos para establecer a través de ese éxodo en la tierra prometida toda una descendencia. El texto describe el maná como una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Eso se describe bien en Éxodo 16:14. Es decir, si ustedes quieren conocer en qué parte de la Biblia se encuentra esta narración, está en Éxodo, evidentemente. Ese fue el espacio de tiempo en que ocurrió todo esto.
y también como una, o como la semilla de, como tú decías, del cilantro, El cilantro. pero blanco. Y su sabor era como de hojuelas con miel. Sí. Está en Éxodo 16:31. Realmente parece una cosa de difícil descripción, quizás algo como los copos de arroz podrían reflejar esta apariencia. Es decir, que a partir de el relato, amigos de Visión Noticiosa, se ha intentado como graficar exactamente de qué se trataba o cómo era el maná. Algunos eruditos han propuesto que el maná deriva de una palabra egipcia que es menú, que significa alimento. A finales del siglo XX, los árabes residentes en la península del Sinaí vendían la resina del árbol de tamarisco como enzima que significa maná celestial. Los árboles del tamarisco son muy abundantes en el sur del Sinaí y su resina es similar a la cera. Se derrite con el sol, es dulce y aromática como la miel y tiene un color sucio amarillo, coincidiendo con las descripciones bíblicas. Sin embargo, se compone de azúcar, así que no puede proporcionar la suficiente nutrición para que una población sobreviva durante largos periodos y sería muy difícil convertirla en tortas. Algunos etnomicologistas como Terence McKenna indican que la mayor parte de las características del maná son similares a la de los hongos Psycholibe cubenis. Estos tienen un efecto enteógeno a la vez que provocan la pérdida del apetito. Bueno, se ha intentado explicar de varias formas qué pudo haber sido el maná. Se cree por algunas personas que es un tipo de planta, otros que es algún tipo de harina o de Cereal. de cereales, esa era la palabra que estaba buscando. Pero de los que se conocen en la tierra, no hay ninguno que pueda por sí solo suplir durante tanto tiempo Claro, la tiene nutrición una condición especial, según Claro. la narración. Juan. Sí, aquí también nos dice la investigación que la provisión de este alimento era diaria, no semanal ni mensual, porque el Señor quería enseñarle a su pueblo que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esa vida, en el medio del desierto, es la relación íntima que dependa de Él. Necesitamos saber de Él, que Él es el Señor y debemos conocer que Él es nuestro Dios. Es decir, es interponer esta necesidad de hambre precisamente para ver lo que ese Dios tenía como plan, ¿no? Claro. Que era precisamente que el pueblo le diera toda su deidad, toda su fe, y lo pusieran pues en el estandarte Claro. que lo colocaron. Ahora hablemos del término maná. ¿A qué hace referencia el término maná? Maná es la transliteración del griego maná, que proviene del hebreo man, expresión cuyo significado es impreciso. Sin embargo, ¿Qué es? algunos eruditos han sugerido que es una frase que quiere decir ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Exacto. La ¿Qué pregunta es? Ajá. en hebreo, ellos Es- se preguntaron cuando les bajaron el ¿Qué es maná, esto? ¿qué es Maná, esto? ¿qué es esto? Y quedó así, maná. A esto viene la respuesta de Dios, que manda el alimento misterioso llamado maná. Curiosamente, el alimento era tan enigmático que los mismos israelitas le dieron el nombre con el que identificaron la primera vez que lo vieron. ¿Qué es? En hebreos esto es una pregunta con man, ¿no? En hebreo. Sí. ¿De dónde viene el nombre maná? Entonces, otra cosa muy importante según todo esto es que no conocían, los hebreos no conocían de este alimento porque cuando lo vieron, cuando se lo ofreció Jehová, recuerde que quien ofrece este alimento es Yahvé, ellos dijeron, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Cómaselo. Como cuando uno de pequeño la mamá le entrega algo y eso que usted cómaselo. No pregunte. No pregunte. Entonces está la pregunta, ¿es el maná comida de ángeles? Los salmos contienen las historias y las pruebas del pueblo de Israel, entre ellas, naturalmente, el peregrinaje por el desierto y, por supuesto, la aparición del misterioso maná. El Salmo 105 es un excelente ejemplo. Aquí se resume la historia desde el pacto de Abraham hasta que el pueblo de Jehová llega a la tierra prometida. En medio menciona indirectamente al maná. Pidieron y les mandó codornices y los sació de pan del cielo. Esta es una de las citas que hace referencia a que
al tema del pan que bajó del cielo, ¿no? El pan del cielo, el pan divino. El salmista relaciona nuevamente al maná con un panificado, pero es el mismo panificado al que Moisés se refirió en uno del cielo, al pan del Señor. El Salmo 78, que es un lamento por la desobediencia del pueblo de Israel, pero a la vez alaba a Jehová por su fidelidad, menciona la misma historia. Dice así el Salmo 78. Dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo, pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. El pan de la tierra debe crecer desde la tierra, pero el pan del cielo no fue hecho para nuestra realidad. Así parece haberse entendido en la Biblia la nutrición celestial y la terrenal, pues a la pregunta ¿qué comen los ángeles? La Biblia parece responder maná, es el pan del cielo. Estos salmos son los que han, digamos, afianzado esa creencia de que el pan del cielo, que es un pan divino, ¿no? Claro, entonces ya se hace la asociación de que el maná es pan del cielo, pan que ofreció Dios. De hecho, números 11, 6, 8 también hace referencia, ¿no? Encontramos un interesante aspecto que parece basarse en las descripciones anteriores, pero añade algunos elementos sobre lo que es el maná. Primeramente se repite que el maná se parecía a la semilla de cilantro, como números 11, 7, pequeño como copos, el estilo de arvejas, pero siempre apuntando al color blanco, según Éxodo 16, 31. Es decir, que no solamente vamos a encontrar referencia al maná en el Éxodo, sino que en otros textos, también hebreos, el pueblo judío, como números, se hace referencia. Entonces ya conocemos más o menos el aspecto, el término, maná, qué es, la pregunta cuando se los ofrecieron, ya también el concepto de que es pan del cielo, y ese dato es muy importante cuando comencemos a desarrollar el tema ya en la segunda parte, porque Jesús hace referencia al maná como si fuese o no el verdadero pan del cielo. Exacto. Entonces, además, otra cosa, se comenzó a asociar más adelante la condición de que, si bien se consideró un alimento para el cuerpo físico, Sí. lo que viene del cielo como pan del cielo, no solamente se podía interpretar el maná como algo físico, sino como la palabra de Dios. Como algo espiritual también. Exacto, como la palabra de Dios vendría siendo también ese maná que viene del cielo, muchachos. Sí, así es. También en Deuteronomios 8:3 también encontramos este versículo que menciona algo del maná y dice, y te humilló y te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Es precisamente lo que tú ahora, Neil, nos estabas comentando, ¿no? Que no solamente era un alimento físico, sino que también se valía de ello para que se empezara a afianzar en el tema de ese pueblo la creencia hacia esa deidad. No, bueno, el maná fundamentalmente era un alimento, sino que Sí. ya se comenzó a interpretar que, como Salil lo decía, comenzó la creencia de que es el pan de Dios. Entonces se comenzó a asociar que la palabra de Dios también es Venía con un alimento el de maná. para el ser humano. Entonces vendría siendo como la condición como metafórica, ¿no? Ok. El pan del cielo que entrega Jehová. Entonces, importante determinar quién fue la deidad o cuál fue la fuerza que otorgó el maná al pueblo judío. Y la respuesta es una sola, Jehová. Recuerden que Moisés traslada la inquietud De que tienen hambre. de que tienen hambre, la queja esta que dijeron, oiga, nos sacaron de allá para pasar hambre acá, nos hubiésemos quedado por allá. Entonces ahí donde interviene Jehová, y aquí se deja notar precisamente lo corpóreo de esta deidad, lo presente físicamente que estaba guiando ese pueblo, como cualquier entidad, como cualquier ser extraterrestre que lo pudiese hacer bajo esa consideración. Seguramente tuvieron que utilizar, como aquí tengo en una imagen, vamos a colocarla aquí en pantalla, tuvieron que haber utilizado algún tipo de naves sobre las cuales en el rocío de la noche lo dejaban caer, o sí, se lo dejaban caer para que ellos luego
lo recogieran y fuese su alimento en el desierto. Si bien aquí ustedes están viendo una imagen que muestra como un prado verde, recordemos que estuvieron fue en el desierto. Claro. Ahí lo que había era arena, calor y, mejor dicho, de cuánta cosa. Y en la noche frío. Y en la noche frío, sí. Correcto, porque son muy fríos las noches en los desiertos. Sí. Bien. Sí, no, quería comentar, en el tema de la ciencia se ha intentado explicar el milagro del maná, ¿no? Según cuenta el Éxodo, era un producto muy perecedero. Si se guardaba al día siguiente aparecía lleno de gusanos y apestaba. Por esta razón, el etnobotánico Terence McKenna dedujo que el autor del Éxodo describía el hongo alucinógeno Psilocybe cubensis y no comida real. Su componente psicoactivo principal es la psilocibina, un alcaloide que causa visiones y aparece en los rituales de otras culturas, como en la bebida ritual soma mencionada en el Rig Veda hindú, el peyote de los nativos americanos y la ayahuasca de distintos cultos amazónicos. Quizá el maná tuvo más de místico que de alimento. Otros 7 milagros bíblicos explicados por la ciencia en diversos artículos, entre ellos supuestamente esta explicación para el maná. Entonces, ¿qué dicen algunos investigaciones científicas como esta de Terence McKenna? Que, bueno, realmente lo que estaban consumiendo los hebreos era algún tipo de planta, de hongo, que les generaba alucinaciones, y que debido a su efecto también les calmaba el hambre. De hecho, no era ningún pan ni nada exacto. parecido. De hecho, en 1986 se descubrieron unos manuscritos al sur de Canaán que detallaban del año o que datan del año 1050 antes de Cristo, en los que el maná aparece descrito como semillas similares a la mostaza, con un color similar al dátil de Siria. Sin embargo, se ha comprobado que el maná bíblico era un liquen, en concreto, una especie especial, ¿no?, que viaja muchos kilómetros arrastrada por el viento, de ahí que fuese abiertamente recolectada. Entonces, las versiones científicas lo que tratan de explicar, alejándose pues de la versión religiosa, bíblica, claro, divina y todo aquello, de que son una especie de Lecanoras esculenta, que pueden viajar miles de kilómetros por los vientos y en algún momento pues caer, y ellos utilizaron esto como su alimento. Ahora, como lo veían caer del cielo, pues pudieron asociar esto de que con la hambruna que podían, o el hambre que pudieran haber estar sintiendo, que eso se los mandaba a su Dios. A mí lo que me llama la atención es que la ciencia en sí no ha descubierto en realidad qué era el maná. Sí, son teorías. Exacto, son teorías porque no hay certeza de ello. Sin embargo, cuando nosotros encontramos este tipo de situaciones, nos debemos ir al fondo de todo lo que pasó en ese contexto bíblico, que es donde se relata o es donde está esta palabra del maná. Exactamente, del maná. Que estaba diciendo sobre la asociación que se hace no solamente el maná como alimento físico, Deuteronomios 8:3. Y eso fue el que leí ahorita. Sí, y te humilló y te dejó tener hambre, o sea, refiriéndose a lo que ocurrió en el desierto. Sí. Te alimentó con el maná que no conocías, si tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. Entonces ya ahí se hace una asociación de que las leyes, de que los conocimientos que vienen inspirados por ese Dios son para ellos el maná también del desierto. Así es. Bien. Bueno, vamos a sacar un espacio para leer, precisamente para pasar a la segunda parte ya del programa y hacer asociaciones con el mensaje de Jesús. Vamos a poner acá en pantalla el chat. A ver, aquí lo tengo. Dice, aquí una pregunta, ¿y cómo sabían ellos que ese maná se podía comer? Bueno, Yahvé se los dijo, ¿no? Moisés le trasladó la queja y ahí ellos mismos le dijeron, esto se puede comer. Que ahí fue donde ellos preguntaron, ¿esto qué es? Pues alimento, y ahí ellos sabían que podían calmar el hambre. Lo que pasa es que ahí uno inmediatamente entiende que había una comunicación. Claro. O sea, ya había una comunicación que les permitía a ellos saber
que eso era para comer. Claro. O sea, recuerden que tenían un hombre contacto. Moisés era un hombre contacto. De los hombres contactos que siempre han habido, Medium. él era un hombre contacto. Es decir, él tenía una comunicación face to face o cara a cara, como aparece en el documento bíblico, con Yahvé. Se lo llevó en su nave nube por 40 días, ¿no? ¿Cuánto fue que duró? 40 días. 40 días, sí. Allá le entregó luego de 40 días todo un estamento de leyes y mandamientos para organizar y estructurar al pueblo hebreo judío, que le costó bastante. Sí, claro. Sí, Fueron porque 40 años de luchas. De lucha, Sí. sí. De hecho, por eso fue que les dio vuelta en el desierto, porque ese paso de Egipto al desierto no dura 40 años, eso dura No. mucho menos. Sí. Pero era para Adoctrinar. precisamente. adoctrinar y que entrara Durará un año. sí, Porque mucho. como mucho. Caminando suave. demasiado. Así es, y así como lo decía Salim, no fue la hambruna del hambre, no, o sea, la queja del hambre no fue la única queja que tuvo ese pueblo en ese momento. Era un pueblo que también se hacía sentir dentro de lo que le faltaba, ¿no? Ahora por acá dice Raúl Romero, ¿será que estaban con problemas de sobrepeso y los puso a dieta 40 años con el maná? Bueno, no, los 40 años, como lo decíamos ahorita, el principal objetivo era hacer el cambio genético de esa generación hebrea, principalmente para que le hicieran caso a Yahvé, porque si Yahvé hubiese depositado todas sus leyes, sus mandamientos y todas las matanzas que iba a hacer a los pueblos aledaños, a ese pueblo inicial que salió de Egipto, no lo hubiese conseguido. Claro, y también considerar que ese pueblo que salió de Egipto tenía costumbres egipcias. Egipcias, claro. Eran egipcios porque ellos Creían duraron, en otros dioses también. tenían 400 años duró el pueblo judío allá exiliado en Egipto. y ellos tenían sus costumbres y a pesar de que tenían sus creencias como hebreos, la influencia egipcia sin duda alguna la tenían. Suponemos que parte de la estrategia para hacerlos dar vuelta durante 40 años era depurar eso. Porque recuerden que fue allí, en ese trasegar, que le entregan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. O sea, el contacto de Moisés con Yahvé. Entonces era necesario depurar eso para que llegase a la tierra prometida un pueblo ya un poco más amaestreado. Más dócil. Más dócil, sí, Claro. más seguidor. Pero fíjense las matanzas que hubo ahí. Claro, era precisamente por eso, porque el pueblo siempre pues se mantenía en discordia de las situaciones que se iban presentando y pues ahí las matanzas que ordenaban Claro. o que se hacían. Era por eso. ¿Algún otro comentario, Salí? Bueno, hay muchos saludos, hay varias preguntas. Agradecer a Mariposa también por su aporte en el superchat. Hay algunas preguntas, pero que quiero tocarlas cuando estemos ya en la segunda parte del programa, porque tienen que ver con eso. Dice Ana Escobar, el maná será uno de los alimentos que comenzó con ese lavado de conocimientos u olvido, es decir, que si el maná tuvo que ver con precisamente la manipulación que vivió el pueblo hebreo. Bueno, al parecer lo que estamos estudiando, el maná sirvió para que ellos aguantaran más bien El hambre. toda la manipulación. Fue la ración de alimento que esta entidad... Como para quien está preso, ¿no? Para que aguantes la pena, la manipulación, todos los 40 años, para evitar que esa gente muriera. Entonces le daban el maná. Yahvé tenía el interés de conservar un pueblo que le adorase, Claro. que lo había sacado de Egipto a partir o a punta de plagas. Recuerdan las plagas que le soltó a Egipto al faraón para que el faraón cediera y los dejara salir. No sin antes irse con muchas riquezas, porque el pueblo hebreo no se fue con las manos ellos vacías. se Se llevaron tesoros de Egipto, porque fue parte del trato para poder seguir. Entonces, él tenía que lograr que ese pueblo que él estaba liberando llegara a la tierra que le estaba prometiendo. Y una de las cosas que hay que hacer para que eso pudiese ocurrir es que no se murieran de hambre. Ahorita más adelante vamos a mostrarles un documento que nos muestra precisamente que al parecer en el universo o en otras latitudes es muy común ese alimento.
Ok. Es muy común este alimento, Yahvé lo conocía y se lo ofreció por el alto grado de nutrientes que tenía y que podía hacer que su pueblo pues llegase a tierra prometida y él pues cumplir su deseo de tenerlo, de seguirlo, porque de ahí en adelante se constituiría, recuerden, para adelante toda una historia que seguiría con Josué, con Números, con los reyes y todo aquello, ¿no? Así es. Abraham y toda su descendencia, en fin. Bien, también tenemos un aporte de Yadira Torres, un fuerte abrazo para ella que está en México, contribuyendo con el super chat. Gustavo González, hola amigos, saludos desde Indiana, en los Estados Unidos. Juan García también nos saluda. Berenice López, buenas noches, un saludo desde Cancún, Quintana Roo, México. Gracias por toda la información que nos han brindado. Lili Montes también nos saluda, buenas noches desde San Luis Potosí. Saludos Lili. Jaime Valladares, saludos desde Chile, Constitución, séptima región del Maule. Graciela Lazo, qué gusto habrá tenido si bajó de la nave, ¿A qué sabe? o a qué habrá sabido, ¿no? Sí. Dicen que era como dulcecito. Como dulcecito, como a miel. Como a miel, ¿no? Buenas noches, caballeros. Buenas noches, caballeros, nos dice. Saludos desde Venezuela, gracias por compartir un conocimiento. Julio Fernández, saludos a la distancia, siempre viéndolos aquí desde Honduras, en San Pedro Sula. El maná se dio cuando Dios les dio a su... Bueno, ahí faltó. Bueno, entonces pasemos... Voy a tener que subir esto acá porque no me estoy escuchando bien. Pasemos a la segunda parte, ya de la otra consideración sobre el maná. Muchachos. Bueno, dentro de acá nos pregunta Víctor Solano, ¿cómo asumimos que mataban cientos de animales en el tabernáculo para limpiar sus pecados y no tenían ni siquiera carne para comer? Bueno, el contexto es que estaban en el desierto, ¿no? Entonces, ahí era complicado preparar o ingerir otro tipo de alimentos que fuesen un poco más complejos su cocción, como el de la carne, porque no iban a comer carne cruda. Entonces, además de que la carne, que sí es un alimento común, podía saciar el hambre un corto tiempo, no un día entero. Entonces, el maná, que por eso se cree que era un alimento divino, un alimento que incluso ni la ciencia puede explicar, es algo que en la Tierra no se da, en el planeta Tierra, aparentemente, podía suplir eso. Entonces, por eso les daban maná, para que ellos pudieran sobrevivir un día entero solamente comiendo eso. Ahora, otra cosa que uno tiene que entender ahí es que era un pueblo, o sea, eran muchas personas caminando durante 40 años, moviéndose prácticamente siendo nómadas. Y siendo nómadas significa pues que no estaban establecidos como para garantizar un alimento permanente y constante. Entonces ahí es donde viene la necesidad de la petición que ellos hicieron y que Yahvé pues intercedió para ellos. Bien, hay una parte interesante y es un diálogo que Jesús, voy a colocarlo en pantalla, que nos hace entender algo bastante interesante. Eso está en Juan 6:32 al 35. Dice la siguiente manera: Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Y ahí lo subrayo porque está haciendo una denuncia a Jesús. Se lo está diciendo a los propios judíos. No os dio Moisés el pan del cielo. Y cuando Jesús decía, de cierto os digo, cuando decía 2 veces de cierto, ya hay que prestarle atención. Estaba diciendo, ojo lo que les voy a decir. Claro. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, está haciendo una diferenciación, está marcando diferencia entre el pan que sí recibieron los judíos en el desierto con el pan o el verdadero pan del cielo que da el Padre al que él venía representando. Esta es una cita que nos ayuda a entender que Jesús denunció que uno es el Padre o Dios de los judíos y otro es el Dios Padre de él. Muchas personas se preguntan, bueno, pero si Jehová no es Dios, ¿por qué Jesús no lo dijo abiertamente?
No lo dijo abiertamente, creería uno, pero cuando uno lee esto, lo está diciendo abiertamente. Claro, en varias ocasiones lo dijo. Claro, exacto. solo tienes que interpretar. No, ni siquiera interpretar, hay que leerlo, porque Ahí es que literal está. Exacto, Está porque textual nosotros, ahí. exacto, muchas veces nosotros pasamos por alto estos versículos porque siempre vamos a los mismos. Entonces, evidentemente en los mismos nunca nos vamos a dar cuenta de lo que verdaderamente estaba diciendo Jesús, el Cristo. Cuando le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, o sea, ¿qué más quiere uno ahí? directo Sí. quiere que se lo diga? Y se lo dijo al rabinato, ¿no? Claro. Y dice, y sigue diciendo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces ya aquí estamos entendiendo que Jesús está haciendo una referencia simbólica Claro, ya. al pan de vida. Entonces una cosa es el pan del cielo y otra cosa es el pan de vida. de vida, Así es. o el pan de Dios. Ajá. Sí, porque ahí o sea, la diferencia es que uno es un alimento físico, o sea, real, que ellos se comían, que no tiene ese componente divino o de trascendencia que muchos creen. Y Jesús está haciendo la comparación con el verdadero pan, que ya es algo más espiritual. Por eso él dice, yo soy el pan de vida, o él representa al Cristo como tal. Quien se alimente de ese pan no morirá, y quien, no volverá a tener hambre, y quien en él crea no volverá a tener sed. Entonces ya es algo más simbólico, que es una condición espiritual que sí trasciende. Claro. Porque usted come el maná y al día siguiente tiene hambre. Y él sigue teniendo el diálogo. Y en el siguiente párrafo, un poquito más adelante, en Juan 6:41, él remata y dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Además que pues ellos tenían muy claro que el pan del cielo ya lo habían comido con el maná, sus antepasados. Entonces Jesús dijo otra vez, 2 veces de cierto, ¿no? Y ahí venía una ley. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este es el pan que desciende del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces dio 2 batazos. Claro. El primer batazo que dio fue cuando dijo, no os dio Moisés el pan del cielo. O sea que esa consideración que ellos tenían de que el maná era el pan del cielo, Jesús dijo, están equivocados, están errados. Los bajó de esa nube. Los bajó de esa nube. Pero a ese nivel el pan del cielo ellos lo consideraban como la palabra del Señor o la palabra de Yahvé. Jesús estaba denunciando que toda la palabra que pudiese ser de salir de Yahvé era mentira. Y era muerte. Y era muerte. Mientras que el verdadero pan del cielo, Jesús lo contempla aquí. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el otro palazo que les dio fue cuando dijo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Comieron el maná y murieron. Entonces eso tiene dos visiones, ¿no? La primera visión es la literal, el alimento físico. El alimento físico quiere decir pues que no va a tener ninguna trascendencia solamente en el momento. Te quita el hambre. Te quita el hambre. Exacto. Sí. Pero cuando ya lo toma a la dimensión de la palabra o enseñanza o leyes moisaicas, está diciendo que eso lo que trae es muerte. Porque la palabra de Jehová o el pan del cielo que ellos asociaban con la palabra de Jehová, sus leyes y sus enseñanzas, Jesús directamente dijo, no como vuestros padres que comieron de esa ley Y murieron. y murieron. Todo el que come de esa ley no va a vivir, A vivir eternamente. no va a vivir eternamente, pero el que come de mi carne y bebe de mi sangre, entonces sí. Ahora, no es que Jesús haya estado promoviendo el canibalismo. Jesús estaba haciendo referencia, Símbolos. como lo decíamos alguna vez, aquí ya no está hablando, para entender esto, no tenemos que verlo como hablando Jesús, sino hablando el Cristo. ¿Y qué diferencia hay en enfocar este mensaje en que lo está mencionando es el Cristo? Porque lo está mencionando una esencia interior. Es como si la esencia crística nos estuviese hablando a nosotros mismos.
¿Por qué? Porque la esencia crística es todo el brillo, color, luz y verdad que brilla dentro del corazón de los hombres. Entonces ya se enfoca el pan de vida como que lo que ocurre al interior del ser humano cuando es capaz de comprender y entender el mensaje crístico. El mensaje crístico, como alguna vez lo interpretamos. Y esto como que inmediatamente abre la llave de la interpretación. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero si ustedes comen de la carne de mi sangre, tendrán vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que genera alimento que se convierte en vida dentro de nosotros? A nivel físico, pues usted se come una comida y tiene vida, tiene energía en las células. Pero lo que ocurre internamente son nuestros pensamientos y emociones. Es decir, todo lo que nosotros elaboremos en el cuerpo mental y se desprenda de él una emoción, llega a alimentar de manera positiva o negativa nuestro paquete celular. Y eso significa, si es positivo, vida, y si es negativo, muerte. Ese es el verdadero pan que descendió del cielo, o el cielo interno, que desciende a cada una de nuestras células. Entonces, ya ahí Jesús habló de una connotación distinta. Primero denuncia a un falso Dios diciéndole, Jehová no le dio el verdadero pan del cielo. Los engañaron. Imagínense. Les dio solo comida física. Les dio comida física y sus padres, además de por seguir la ley, y ya pasando a la otra dimensión, por seguir las leyes de él, ya murieron. Murieron. Sí, claro. En cambio, yo les estoy dando una nueva ley que si la practican, si la viven, eso va a representar dentro de ustedes vida. En la investigación que tenemos acá en la mesa de trabajo, hay un punto en donde dice que el maná se asocia también con la longevidad, y es precisamente esto que lo interpretan de una manera literal, porque Jesús al ofrecer el verdadero alimento dice que hay una vida eterna, y eso la investigación lo confunde con la longevidad que pueda tener el ser humano a nivel físico. ¿Por qué? Porque lo está trayendo del mismo contexto en que lo entregaba Jehová, solamente un alimento para físico. Pero aquí Jesús, o lo que tú nos estás explicando, más bien el Cristo, nos hace entender ya que eso trasciende, ya no es algo físico el verdadero alimento, sino que es algo espiritual, y como es algo espiritual, es algo que continúa en vida. Claro. Mira cómo se entiende. La ley de Moisés es el pan, hablando en términos metafóricos, es el pan que les dio a comer a los judíos Yahvé. ¿Qué desarrolló eso en ellos? Venganza, crimen, todo aquello, porque él decía ojo por ojo, diente por... Toda esa ley es muerte. Claro. Ese es el pan que él dio, o el pan de Dios que él les dio. Pero la enseñanza de Cristo es contraria. Ama a tu enemigo, bendice a quien te maldice. Ese es un pan de vida, porque lo que se va a generar dentro del ser humano es una serie de emociones, de pensamientos y de sentires distintos que van a redundar en un bienestar, no solamente mental y emocional, sino también corporal. Porque es que Jesús aquí no está hablando de cosas muy bonitas, sino que está hablando en símbolos y en parábolas, en una aplicación real para nuestro crecimiento espiritual. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren buscar alguna cita que Jesús denuncie claramente la falsedad del Dios del Antiguo Testamento, aquí se las tenemos. Usted simplemente va y busca dos citas, Juan 6, 32, 35, y dice, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo. Entonces, considere usted cuando Jesús le dijo eso a los judíos, lo contradictorio que podía ser esa expresión para ellos, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro. Si eso pasó, ¿no? Eso no fue el pan del cielo, los engañaron. Y después les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Eso no es pan de vida, es pan de muerte. Entonces, todas esas dos citas, bien interpretadas, entendiendo el contexto, nos hacen entender esta parte. Ahora, muchachos, en la tercera parte del programa, ya la primera fue el maná como tal, ¿no? El alimento y todo aquello. La segunda parte, la codificación que Jesús entrega para hacernos ver cuál es el verdadero pan del cielo. Y tercero, la tercera parte que tenemos aquí preparada tiene que ver con el libro OVNI Gran Alborada Humana. Lo coloco en pantalla.
En uno de los diálogos que tuvo Enrique Castillo con Cyril o Krishnamurti, el pleyadino que le contactó, sucedió lo siguiente. Esto está sacado del libro Omni Gran Alborada Humana. Tomo 1. Tomo 1, exacto. Sí. Si lo quieren tener, pueden descargarlo de la página de nuestra emisora rcpc.co, zona biblioteca. Dice, posteriormente, aquí está hablando Enrique, posteriormente y luego de varias y repetidas preguntas bíblicas, me dieron a probar algo de lo que aseguraron no me arrepentiría. Tomaron de una bandeja algo así como capullos muy semejantes a las crispetas de maíz preparadas en casa. Su sabor bastante dulce produjo otra deliciosa sensación de calor. Pensé que estaba drogado o drogándome, porque por momentos mis párpados se hicieron bastante pesados, como que le dio un sueño, ¿no? Sí. Le pregunta a Cyril, ¿sabes cómo se llama esto que estás comiendo, Enrique? Le preguntó Cyril. Él responde, no lo sé. Es parecido a un tipo de maíz empleado en nuestra alimentación, le contestó Enrique. Entonces agregó Cyril, está compuesto de 4 cereales. 2 existen aquí en la tierra. Con esto alimentó el pueblo judío. Con esto se alimentó. Con esto se alimentó el pueblo judío durante los 40 años que permaneció en el desierto, según cuenta la Biblia. Y eso lo escuchó Enrique y contestó Cyril, ¿eso es maná del que hablan las escrituras? Tomándome la cabeza en las manos y con algunas de estas crispetas en mi boca, no supe más que decir. Este alimento maná, como lo llamaron los judíos, me quitó el hambre y la sed por 24 horas. Es de un poder energético bastante alto. Nosotros lo utilizamos como alimento en nuestros viajes, comentó Cyril. Interesante porque se vuelve controversial. Es controversial si se malinterpreta la narrativa. Pero lo primero que tenemos que concluir es que es un alimento que no es terrestre. El maná sí era un alimento. O sea, sí, exacto. Físico. Un alimento sí físico. Es un alimento físico. Que luego en el desarrollo del pueblo judío lo interpretaron también como lo que sale de la boca de Yahvé, también es el pan que viene del cielo. Y todo claro, la cuestión divina y religiosa y correcto. Esa imagen sacrosanta. Entonces, sí fue un alimento para el cuerpo físico que Yahvé les entregó, les otorgó en el desierto para que no se murieran de hambre. Ahora, lo que llama la atención de este escrito es que los pleyadinos, que son de la fuerza luz, también lo usan. Claro. En sus viajes. En sus viajes, porque si están en sus planetas, los planetas de donde ellos vienen, pues se comen la comida que comen normalmente, pero cuando van a salir, se lo llevan. Sí, porque mira lo que comenta Enrique, le quitó el hambre y la sed durante un día completo. O sea, que tiene una carga energética importante. Otro punto que era lo que yo decía al principio, que es un alimento que no es terrestre, porque no se pueden conseguir los otros 2 cereales de los cuales está compuesto. Por eso la ciencia no puede... divaga mucho en lo que no pueden encontrar esa respuesta. Tiene 2 cereales que son terrestres y 2 cereales que son de allá. Sí. Y eso también lo refuerza la respuesta que dio el pueblo judío cuando lo vio. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Claro. Se llama maná. ¿Eso qué es? Maná. Entonces, al parecer, según el relato bíblico y el relato de Enrique Castillo, la experiencia de Enrique Castillo, en el universo, en diferentes planetas, como que se tiene conocimiento de este tipo de alimentos. Tanto que lo ha utilizado la otra fuerza, en este caso Yahvé, lo ha sabido utilizar en ese entonces para alimentar al pueblo que de él quería ser una gran nación. Y lo logró, ¿no? Sí. El tipo recurrió a un alimento estelar de alto grado de nutrientes. Claro. Por eso le dio sueño a Enrique. Enrique, claro. Cuando tú te alimentas o comes una alta cantidad de comida, eso enseguida te... Claro, porque el proceso digestivo el proceso digestivo se empieza activa a trabajar y la energía de tu cuerpo está concentrada. Podemos decir que los pleyadinos dieron el maná a comer a los... Esa es la interpretación que hacen muchos cuando el texto no se entiende bien. Incluso cuando yo lo leí por primera vez hace años y dije, uy, ¿cómo así? Los pleyadinos fueron los que le dieron el alimento a los judíos. No lo dice en ningún lado. No lo dice en ningún lado. Lo que le dice Cyril a Enrique es que con ese alimento que él está comiendo, se alimentó el pueblo judío durante 40 años. No dice lo alimentamos. Exacto. O sea, está diciendo que ese mismo alimento lo utilizó Yahvé para darle de comer a los hebreos. Claro.
Entonces, ya eso está claro. Salim lo acaba de clarificar para que no haya la duda de que, ay, pero fueron los pleiadinos los que hicieron eso. No, lo hizo Yahvé y su tropa. Solo que lo que revela este diálogo con Enrique es que es un alimento tan potente, digamos así, tan efectivo para situaciones como la que estaba viviendo el pueblo judío, que tanto la fuerza oscura lo conoce. Sí. Claro. De Y alguna sabe manera que lo los conocía. humanos iban a sobrevivir, porque lo conoce, iban a sobrevivir Sí. durante tanto tiempo con eso. Entonces, esto nos hace a nosotros o nos obliga a comenzar a dimensionar las formas de cómo ocurrieron eso allá. Porque es que nosotros pensamos en Yahvé divino, como lo decimos Dios, ¿no? Yahvé fue un ser extraterrestre. Yahvé Total. fue una entidad biológica extraterrena con una apariencia bastante grotesca, pues ya habíamos dicho de carácter Claro. reptiliano, y que pues se movían en las dimensiones del espacio y en ese proceso de invasión de mundos, pues conocían lo que en los mundos ocurría. Y precisamente recuerden ustedes que los pleiadinos también son de una raza que, si bien están un poco más adelantados con nosotros en los pasos gestores o impulsos motores, también hacen parte del proceso de ascenso, es decir, Claro. también vienen del descenso al ascenso. Ajá. Y este alimento era conocido en esos mundos, que también Sí. fueron tocados por la otra fuerza. Sí, y que mira que los pleiadinos obviamente lo toman como lo que es, comida. O sea, no le dan ninguna otra connotación Especial, divina o exacto. nada de eso. Simplemente es comida para el cuerpo físico. Acá dice Glotman, yo conozco esos dos ingredientes terrícolas, son la quinoa y el amaranto. Bueno, esa es la opinión de nuestro querido amigo Glotman, fiel oyente, de que esos podrían ser dos de los cereales que puedan tener. Ahí, sí, yo sí sé de un alimento que se maneja actualmente. No vas a revelar el misterio, no, No. descifrado. No, Zampa. pero es la zampa, exactamente. Ah, sí, se La parece. zampa es De una 7 granos, combinación tiene 7 sí, granos. de 7 granos y se Se le echa miel también. se le es echa como miel, dulce. sí, la miel es la que hace que ellos se empalmen todos. Y ese alimento también tiene una carga nutricional bastante elevada. Y es un alimento que han venido promocionando desde aquella fatídica época, entre comillas, desde el 2012. Porque es un alimento, primero, que se conserva durante mucho tiempo. Y segundo, tiene una carga nutricional bastante fuerte que le permite pues al cuerpo humano sobrevivir sin esos tres alimentos al día, ¿no? Claro. Pero dentro de esos 7 granos está precisamente lo que... La quinoa. Exacto, Sí, la quinoa es un grano excelente. Acá quinoa, nos preguntan. Así que A Nel es- no le gusta mucho, y- pero... no es No, la sopa esa que nos dieron una vez, esos huevos. no A mí gustó sí me mucho. gustó, pero ya después de 3 días o No, 4 la- días no. de seguido tomándola, ya como que No ya. me la pude tomar yo. Voy a Ya yo hacer- dije, para voy a esto me hacer- sacaron de Egipto. Literalmente, Sí. literal. Por acá nos preguntan, ¿y un alimento tan poderoso, cómo se volvía gusano en un solo día? ¿Cómo se volvía qué? ¿Cómo Gusano. se lo comían los gusanos durante ok. un solo día? Bueno, pero es precisamente la misma carga alimenticia y No, energética que tenía, trae todo tipo de, Yo no de vida diría, para yo- comérselo. yo no diría eso, ¿no? Porque los 7 granos, claro, que eso también hay que explicarlo, no lo expliqué. No, pero no habla de la zampa, habla No, pero es que del maná. voy a hacer referencia a eso, porque es que hay que tener en cuenta el contexto en donde se daba el maná, que era el desierto. En el Claro, desierto o sea, el calor es algo ¿Cómo lo guardas? supremamente fulminante, no hay cómo conservar un alimento de esos. Iba a hacer la comparación con la zampa, porque la zampa, para que dure tanto tiempo, tiene que tener unas condiciones claro. especiales. Se llama zampa y está hecho de 7 No, y en, granos. y en 7 un granos y desierto miel. que todo el mundo tiene hambre, los animales, cualquier alimento por ahí, eso atrae. O sea, Total, Eh, pero, condiciones. pero lo principal ahí eran las condiciones, ¿no? El calor infernal que hace en un desierto hace que todo se descomponga. Quiero comentar dos cosas, ¿no? Primero, el zampa, investíguenlo, porque puede ser un alimento que procesado y conservado puede ayudarnos en posibles y futuros momentos de crisis de hambruna, Así es. producido por situaciones económicas y de guerras tensionantes. Eso es importante, investíguenlo, y si pueden hacer los ejercicios en la fabricación, en la elaboración del zampa, sería genial. Incluso nuestro compañero Pedro Morrón, donde alguna vez fuimos e hicimos un programa que le llamamos Lugares de Supervivencia, Sí, ahí estaba Claudia Patiño, Claudia Lucy, Jiménez Jiménez, perdón, Lucy también y estaba Lucy ahí. Jiménez, Sí. ellos
hablan de que además de lo importante del zampa en el poder nutritivo que tiene, es lo que puede suceder en el momento de elaborarlo entre varios, ¿no? Lo que puede surgir en relación con quienes lo hacen. Y lo segundo es que puede ocurrir, muchachos, puede ocurrir que en algún momento, o pudo haber ocurrido en otros momentos, que humanidades hayan sido asistidas con este tipo de alimentos caídos, entre comillas, caídos del cielo. Que realmente pues bajan, tomen muchachos, tomen de esto y... Es como el maíz, con el tema de los mayas. El maíz fue entregado por estos extraterrenos positivos para que este pueblo se alimentara. ¿Y qué no produce el maíz? Se puede hacer de todo prácticamente con el maíz. Claro. De hecho, ahí hay una investigación, hay un tema que no hemos investigado y me parece interesante con el tema del maíz y el trigo. Sí. Se habla de que el maíz tiene un carácter u origen pleyadino positivo para nuestra alimentación, mientras que el trigo es uno de los cereales que de alguna manera se convierte en de los venenos blancos, de las harinas y todo aquello. Los procesados. De los procesados. Entonces, ahí hay una cosa muy llamativa porque de estos lados de América, la herencia fue más a través del trigo. No, del maíz. Incluso hay una tradición del dios del maíz, de los mayas. Sí, del hombre maíz también. El hombre maíz. Pero allá en el viejo continente fue más el trigo. Claro. De hecho, en el ámbito de Jesús, la siembra era el trigo, porque estaba en aquel lado, estaba por aquel lado. Ese tema sería bueno algún momento investigarlo y profundizarlo, a ver qué hay detrás del trigo y del maíz, las conveniencias e inconvenientes de cada uno. Bien, entonces tenemos esos tres momentos. El último momento nos ayuda a reforzar o a entender que efectivamente sí existió, esta gente lo comió, Yahvé sabía que existía este tipo de alimentos, lo utilizó para alimentar a su pueblo y permitir que cuando llegaran, o permitir que pudiesen llegar hasta la tierra prometida y que se cumpliese el plan de dominio y control mundial que desde aquel entonces pues tiene. Otra cosa que aprendimos allí y Jesús nos los ayuda a entender es que ya pasando de la condición de alimento físico, también los judíos entendían que toda palabra que saliera de la ley de Moisés y todo este cuento era igualmente un pan venido de Dios. Jesús dijo, no, eso no viene de Dios, mas mi Padre sí les da a comer el verdadero pan del cielo. Ya en términos más espirituales, Jesús denuncia la falsa ley como pan de muerte, porque dice, sus padres comieron del maná y murieron, mas si ustedes comen del pan o de los símbolos que he codificado acá, pues tendrán vida. Dice Julio Gaitán, el trigo fue dado a los egipcios antiguos. Así es. Esa es la herencia, ¿no? Sí. De allá viene la tradición de la... Parece que el trigo es más intervenido por la fuerza negativa. Pareciera. Habría que investigar. El maíz tiene unas condiciones distintas y fue otorgado por los pleyadinos. Buen tema. Es un tema interesante. De hecho, por ahí tengo parte de la investigación, pero hay que ampliarla. Hay que ampliarla porque hay que, además, conocer los beneficios ya del alimento como tal y las cosas contrarias que puede generar. Okay. Bien, y por último, los pleyadinos nos dicen, sí, eso existió, sí, existe y se come y te puedes sostener 24 horas. También con eso nos hace reflexionar Juan Manuel, que no esperemos que caiga del cielo, podemos nosotros hacer algo, si bien no como ese, algo muy parecido que se llama la zampa o el zampa, un alimento construido o elaborado a partir de 7 granos mezclados con miel para darle el sabor dulce, en fin, y que sostiene con bastante nutriente en posibles y futuros momentos de hambruna ocasionados por guerras mundiales o por cualquier situación de desequilibrio económico mundial. Así es. Bueno, ya llegamos, agotamos las 3 partes del programa. Sí, muy interesante. Sí. Muy interesante el programa, de verdad que ha servido esas 3 partes para tener un contexto real de lo que significa este alimento, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, que en realidad yo diría que es lo más importante. Y bueno,
a ustedes recomendarles que amplíen un poco más lo que nosotros aquí les compartimos, que si les gustó, por favor denle like al programa, compártalo también con aquellas personas que ustedes creen que les serviría, y bueno, aquí estaremos el próximo viernes con otro tema, de pronto con el del maíz y el trigo. Buen tema ese. Vamos a ver si lo hacemos el otro viernes. Ya saben, suscríbanse, denle un me gusta si les gustó el programa. Para nosotros es muy importante poder tener ese apoyo de ustedes cada vez que se pueda, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos. Salín, ¿cómo vamos con Flecha Antigua? Bien, ahí está. Hoy sacamos un programa sobre capítulo 11 de Daniel, sobre el dos rey reyes, del norte y los el dos rey reyes. del sur. Estuvimos haciendo un análisis interesante. Y bueno, ahí está el video colgado. Los que les quieran saber un poco más de ese tema, ahí les recomiendo ese programa también. Ahí están los canales Flecha Antigua, Jaime Ángel con Pensar Corazón, William Matamoros con Despierta, este es el tiempo. Estamos nosotros con Descubriendo. Son los que en este momento están Activos. moviéndose ahí, ¿no? Así es. Sí. Bueno, atentos siempre, suscríbanse a nuestros canales y regresamos el próximo lunes aquí, el próximo viernes, en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que estén muy bien. Descubriendo. Descubriendo.